¿Qué imagen viene a tu mente cuando escuchas la palabra vampiro? Quizás sea la clásica representación de Bela Lugosi como Drácula, una figura elegante, inmortal y misteriosa. O tal vez imaginas algo más salvaje y animal, criaturas frías, insensibles, máquinas de matar sobrehumanas impulsadas únicamente por una sed insaciable de sangre, seres cuya única debilidad es la plata pura y la luz del sol. Pero, ¿hay alguna verdad en la existencia de estas criaturas? Sorprendentemente, sí. A principios del siglo XVIII, tras la conquista austríaca de Belgrado y gran parte de Serbia, comenzaron a registrarse informes de muertes inexplicables. Estos informes, provenientes de aldeas serbias bajo control del Imperio austriaco, describían que los habitantes estaban siendo atacados uno por lo que llamaban un enemigo inhumano y antinatural. Los médicos y hombres de ciencia austriacos se burlaban de estas afirmaciones, atribuyendo las muertes a alguna enfermedad desconocida, pero cuando oficiales médicos y soldados fueron enviados a investigar, rápidamente descubrieron que los aldeanos decían la verdad. Esta es la historia del ejército austríaco y del vampiro. La niebla que se despliega ante ti te ofrece una elección: cruzarla o huir. Más allá de ella hay historias que desafían toda explicación y contradicen lo que creemos real. Es un vacío entre la realidad y lo imposible, entre el hecho y la superstición. Solo tú decides qué creer mientras avanzas por lo que llamamos la niebla de la guerra. La guerra entre Austria y el Imperio Otomano. A principios del siglo XVIII, el Imperio Habsburgo se encontraba en guerra con el Imperio Otomano por el control de los Balcanes. Entre 1716 y 1718, fuerzas rivales chocaron en batallas que dejaron cerca de 880.000 muertos. La guerra culminó con la captura austríaca de Belgrado y la firma del Tratado de Passarowitz, que expandió la frontera austríaca hacia Serbia, Bosnia y Belgrado. Con su nuevo territorio y miles de nuevos súbditos, los Habsburgo enviaron administradores, exploradores y cartógrafos a catalogar todo: geografía, fauna, costumbres y cualquier anomalía. Uno de ellos era Provisor Frombal, enviado en verano de 1725 a la aldea de Kisiljevo, Kiselo, en Serbia. El ritual del cadáver. Mientras realizaba su trabajo, Frombald escuchó alboroto en el cementerio del pueblo. Al acercarse, encontró un grupo de aldeanos furiosos exhumando un cadáver reciente, un hombre de unos 60 años. Pero lo que más impactó al administrador fue la apariencia del cuerpo: piel fresca y con color uñas y cabello intacto sin signos de descomposición. Parecía enterrado hacía horas, no semanas. La multitud gritaba y maldecía el cadáver, mientras otros rezaban aterrados. Entonces vio algo aún peor. Un hombre tomó un estacado de madera de espino, lo colocó sobre el pecho del cadáver y con un mazo lo clavó con todas sus fuerzas. Frombald quedó paralizado cuando un chorro de sangre fresca brotó del pecho del muerto, de su boca y de sus oídos. Incluso creyó escuchar un gemido ahogado. Los aldeanos devolvieron el cuerpo a la tumba y lo incendiaron. El hedor de carne quemada llenó el cementerio mientras la multitud observaba en silencio absoluto. Frombald, horrorizado, preguntó qué había presenciado. La respuesta: la ejecución final de un vampiro. El primer vampiro documentado de la historia. Ese cadáver era Petar Blagojevich, muerto 10 semanas antes. Tras su entierro, 9 aldeanos murieron en días sucesivos, todos describiendo la misma pesadilla. Petar aparecía, los estrangulaba y despertaban sin aire, solo para morir horas después. Los aldeanos conocían bien las señales de vampirismo, pues en la cultura eslava estas criaturas existían siglos antes de Drácula. Frombald escribió un informe oficial que fue publicado en 1725.
Ese documento contiene la primera aparición de la palabra vampiro en toda la historia escrita. Su publicación sacudió a toda Europa. La plaga de Medvedja, 1731, 6 años después, volvieron a llegar informes aterradores desde Serbia, esta vez de la aldea de Medvedja. La gente moría en Sios en solo 1 a 3 días sin síntomas previos. El ejército envió a expertos en enfermedades infecciosas, encabezados por el médico militar Johann Flückiger. Los habitantes insistían, había vampiros. Los especialistas, incrédulos, procedieron hasta exhumar los cuerpos y observaron cosas que no podían explicar. Cadáveres enterrados hacía semanas que permanecían frescos, piel rosada, uñas intactas, sangre líquida sin signos de enfermedad, cuerpos que parecían haber engordado después de muertos. La explicación de los aldeanos. Todo comenzó con un hombre llamado Arnold Pauli, quien había confesado haberse protegido de un vampiro comiendo tierra de su tumba y untándose con su sangre. Tras morir en un accidente, comenzó a visitar a sus vecinos en sueños. Todos los que soñaron con él murieron días después. Al exhumarlo, su cuerpo estaba intacto. Tenía sangre fresca en la boca. Al clavarle una estaca, expulsó más sangre. Algunos juraron escuchar otro gemido. Tras quemar su cuerpo, la calma regresó, por un tiempo. Pero su maldición, decían los aldeanos, pasó a quienes comieron carne de animales que él había chupado en vida. Cuando Flückiger llegó, ya había 17 cadáveres sospechosos. A pesar de su incredulidad científica, no pudo refutar lo que veía. Finalmente, autorizó que los aldeanos completaran sus rituales, estacar y quemar cada uno de los cuerpos. Tras eso, las muertes cesaron. Flückiger envió un informe detallado al imperio. Concluyó que no podía explicar científicamente lo que había presenciado. Creencia o algo real. En décadas posteriores, la iglesia y académicos declararon que los vampiros no existían, pero los informes militares austríacos, aún conservados, describen hechos observados por doctores, soldados y oficiales entrenados: cadáveres frescos, sangre líquida, muertes súbitas, cuerpos que cambiaban después de la muerte, histeria, error científico o algo que la ciencia aún no comprende. Vampiros modernos en Serbia. 2012. Incluso hoy, en zonas rurales de Serbia, las creencias siguen vivas. En 2012, un molino de 300 años colapsó en la aldea de Saroje. Los habitantes creían que el molino albergaba al vampiro Sava Savanović. Al caer, pensaron que el vampiro había sido liberado. Reaccionaron como sus antepasados. Compraron ajo en masa, pusieron iconos religiosos en sus puertas, tallaron estacas de espino. Los guías turísticos se negaban a acercarse al molino al anochecer. Después de meses de tensión, reconstruyeron el molino y la calma volvió. Pero para ellos, el peligro fue real. ¿Qué es un vampiro? Antes de Drácula, antes de Hollywood, antes de la novela gótica, los vampiros eran descritos como cadáveres hinchados, sangrientos, violentos, pestilentes, lejos de la figura seductora del siglo XX. Prácticamente todas las culturas del mundo tienen versiones de seres que consumen sangre, regresan de la muerte, acechan a los vivos, poseen habilidades sobrenaturales. Quizá solo cambiaba el nombre. Una misteriosa realidad que aún no entendemos. 3 siglos después, nadie ha podido explicar definitivamente por qué hubo cadáveres que no se descomponían, ni por qué tantos informes de la época describen fenómenos similares. Tal vez fueron supersticiones, tal vez enfermedades, o tal vez, solo tal vez, los vampiros no eran una fantasía romántica, sino algo mucho más oscuro y mucho más antiguo.